saludar a esta hora de la mañana y cuando son las 7:44 a la ex ministra de Trabajo y Previsión Social en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en el segundo, y por supuesto integrante de la mesa técnica para la reforma previsional, María José Saldívar. María José, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, María José, esperamos que usted también. Le voy a hacer dos preguntas en uno, que sé que cada una es la del millón, pero para tener su apreciación. La primera, ¿por qué ha costado tanto llegar a un acuerdo? Así una pregunta como en un marco más general. Y la segunda, ¿cuán cerca o lejos estamos hoy de aquello? A ver, yo creo que ha costado mucho porque lo primero tiene que ver con el diagnóstico, tener claro qué es lo que uno quiere hacer. Hasta hace muy poquito se hacían diagnósticos sin los datos y además la situación cambió radicalmente. Voy a explicar esto. Lo primero es que nosotros en Chile, antes de la PGU, teníamos una situación generalizada de que todas las pensiones en nuestro país eran muy bajas en relación al último sueldo. Y esto había que medirlo según la cantidad de años de que uno había cotizado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando surge la PGU en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, todas las pensiones de las personas de más bajos ingresos, su tasa de reemplazo sube a más del 100% o cercanas al 100%. Y entonces, otro análisis es si esos sueldos eran buenos o malos sueldos, pero respecto de lo que yo ganaba, yo pasaba a tener una pensión que era equivalente o incluso superior. Una persona con el sueldo mínimo, por ejemplo, que son 500.000 pesos hoy día, pero que en la práctica son solamente 420 líquidos, ¿no es cierto?, porque es un sueldo que es bruto. Bueno, yo con la PGU, que son 200.000 pesos, más lo que yo había podido ahorrar en virtud de la cantidad de años, podía llegar a tener fácilmente una pensión que estuviera por sobre los 500.000 pesos, si es que yo había ahorrado 20, 30 años de mi vida. Pero la clase media es la que se me quedó atrás. ¿Por qué? Porque las tasas de reemplazo de ese grupo son las que son súper bajas. ¿Por qué razón? Porque en muchos casos no les llega la PGU, ya que tienen una situación mejor. Y dos, porque al haber ahorrado muchos de ellos una enorme cantidad de años, estamos hablando más de 20, 30 años de cotización, dejan de tener derecho a este beneficio. Entonces, el problema que teníamos antes de la PGU es completamente distinto al problema que tenemos hoy. Antes teníamos que subir las pensiones de todos, hoy en día solo de un segmento de la población de ingresos medios altos que cotizaron muchos años. ¿Y cuál es el problema que hay con esto? Que algunos se quedaron con el diagnóstico antiguo y quieren seguir implementando esas soluciones cuando a la realidad de hoy ya no son necesarias, porque lo que debiéramos de hacer si queremos subir esos ingresos es mejorar el mercado del trabajo y mejorar los sueldos y no mejorar necesariamente las pensiones, que es la última parte. Abogada, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Y cómo se mejora efectivamente? Porque esa es la otra gran pregunta, ¿no? Porque, claro, hay una suerte de consenso en que efectivamente las pensiones son bajas también en gran parte porque los sueldos son bajos, los salarios son bajos, pero ¿cómo se mejoran esos salarios? Porque, claro, se dice, no, es que es necesario mejorar la producción, mejorar la productividad, pero cuando tuvimos escenarios de alto crecimiento, tampoco digamos que crecieron mucho los sueldos. ¿Cómo cambia esa realidad? Bueno, es súper complejo y ahí uno tiene que tomar la decisión de cuándo voy a hacer el arreglo. ¿Lo voy a hacer antes o lo voy a hacer después? Si es que lo que yo necesito es mejorar los salarios, lo primero es que tiene que haber mucha más oferta de trabajo para que yo pueda tomar la decisión del trabajo que más me conviene y no del único que encuentre, que lo más probable es que si es que hay muchas personas postulando por un mismo cargo, quien lo entrega entonces va a ofrecer salarios que sean más bajos. Si tenemos mucha oferta laboral, si aumentamos la inversión, si mejoramos la productividad, vamos a poder tener mejores remuneraciones. Pero paralelamente, para poder tener mejores pensiones, lo que tenemos que hacer en primer lugar es mejorar la cantidad de años ahorrados. Si no puede ser que una persona que trabajó 40 años, 30 años, tenga solo 3, 5 años de cotizaciones, de ahorro.
es imposible. Eso quiere decir que durante los otros 25 años que estuvo teniendo ingresos y que estuvo trabajando, por distintas razones no ahorró. Entonces, lo primero, aumentar la cantidad de años cotizados. En muchos países del mundo, si yo no alcanzo a tener al menos 15 o 20 años de cotizaciones, no tengo derecho a ningún tipo de pensión, ni siquiera aunque sea esta baja. Lo segundo es que tenemos que garantizar que la gente cotice por la totalidad de sus ingresos. Ese tema que tenemos nosotros en Chile, que muchos trabajadores pierden beneficios que entrega el Estado porque están cotizando, porque dejan de ser carga, porque pueden acceder a un subsidio en condiciones más gravosas, porque si yo tengo un sueldo muy bajo, accedo a un subsidio habitacional al 100%, en cambio, si tengo un ingreso medio, tengo que poner parte como un complemento a través de un crédito hipotecario, hace que se desincentive a la cotización y la gente prefiera, en el fondo, figurar ganando menos. Sí. La gratuidad, otro beneficio que también se pierde cuando hay mayor alza de cotización de parte de los padres. Y todos esos temas nos están jugando en contra. Sí, María José, usted plantea dos desafíos estructurales. Uno, aumentar la cantidad de años de cotización, bueno, y eso está entrelazado con lo segundo, que es aumentar las cotizaciones. Es del todo razonable que esa es una solución de largo plazo, ¿no? El tema es qué hacemos para mejorar las pensiones ahora, porque el camino que usted nos plantea requiere necesariamente una cantidad importante de años para cambiar las circunstancias actuales, ¿no? Por lo tanto, en el intertanto, ¿qué hacer? ¿Es posible llegar a un acuerdo en el contexto actual? Sí, sí es posible. Y usted tiene toda la razón, porque lo que yo planteo es un cambio cultural, es hacernos responsables de nuestra vejez todos como sociedad, de manera solidaria, porque si es que yo cotizo por la totalidad y la totalidad de los años, no le estoy endosando mi futuro a la nueva generación o al Estado. Usted tiene toda la razón que esa es la solución a futuro. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, lo que nosotros como comisionadas de la oposición planteamos es aumentar la tasa de cotización de cargo del empleador en 6 puntos. Uh-huh. Y que de esos 6 puntos, una parte se le preste al Estado para poder mejorar los beneficios de quienes son los actuales pensionados que tengan tasas de reemplazo bajas en relación a sus años cotizados y a su salario. Esto quiere decir personas que tengan ingresos, que hayan tenido ingresos medios altos, clase media, que haya cotizado más de 20 años. En el caso de las mujeres uno puede bajar un poquito el rango porque sabemos que la situación de las mujeres es difícil. Y ese préstamo que se le hace al Estado, ya que esa generación que lo va a estar poniendo no va a recibir ningún beneficio de ese préstamo, luego se le devuelva y reajustado. Y de esa manera nosotros conseguimos mejorar las pensiones de los actuales pensionados, que son los que están teniendo el problema de tasa de reemplazo, pero no perjudicamos a esa futura generación que al momento de pensionarse, por problemas de natalidad, por cambios sociográficos, por una serie de temas, no va a tener quien le ponga la plata a ellos. Uh-huh. María José, sabemos que se tiene que ir pronto, así que solo para ir cerrando, espero que tengamos la ocasión de volver a conversar más largo porque es de nuestro interés, pero ayer en una entrevista que fue publicada por un matutino, Bernardo Fontaine señaló que ceder a algún porcentaje, aunque fuese mínimo, de reparto, era una suerte, no es textual María José, pero creo representar bien el espíritu de lo que dijo, como una suerte de prueba de blancura de ser de oposición, ¿no? O sea, en sentido figurado sería como una línea roja, ¿no? En la propuesta ustedes entonces no consideran abrir la puerta a poder discutir que uno o dos de esos 6 puntos vayan a un sistema de reparto. Yo no conozco ninguna negociación en la cual una de las dos partes pueda imponer totalmente su voluntad, salvo que sea que tenga, no sé, una posición súper dominante. Uh-huh. En este caso nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, abrámonos a solucionar el problema de las pensiones actuales, no existen otros recursos, pero que esos recursos vuelvan a quien es el trabajador que corresponde. Y de esa manera no estamos haciendo propiamente tal un reparto
con estas características, sino que estamos solucionando el problema de los actuales que cotizaron mucha cantidad de años y que no tienen derecho a la PGU, o que la PGU no soluciona su problema de tasa de reemplazo. Pero luego el Estado reconoce y devuelve esos recursos debidamente reajustados a las personas. Es súper parecido a lo que propuso Bernardo Fontaine en su minuto con este préstamo. A lo mejor hay algunas diferencias, pero es bien parecido. Bueno, hemos conversado con María José Saldívar, ex ministra del Trabajo y Previsión Social. María José, muchas gracias, que tenga un buen día. Que les vaya muy bien y feliz de venir otra vez, así con más tiempo, a conversar estos temas que son tan relevantes, y porque el gran problema que tenemos es que los hablamos desde el prejuicio. Si todos nos abriéramos a tratar de buscar la mejor solución, sin tener ideas preconcebidas, a lo mejor podríamos llegar al resultado que necesitamos, que de una vez por todas tener un mejor sistema de pensiones en nuestro país. Sí, pues, gracias María José, buen día. Gracias, adiós. Ahí está la ex ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, dándonos, Claudio, su apreciación sobre lo que está ocurriendo con la discusión sobre pensiones, que está trabada. En todo caso, el ministro Marcel insiste en su ilusión, esperanza, no sé cómo llamarlo, de que se puede llegar a una fórmula que pueda hacerle sentido a la oposición. El dato duro, la vida es como es, no como uno quisiera. El dato duro es que sin los votos de la oposición no hay reforma de pensiones, por lo tanto ponerse de acuerdo con ella por parte del gobierno es una condición para poder materializar esta iniciativa legislativa.